¿Alguna vez se han preguntado cómo la experiencia de una sola persona en un campo de batalla puede literalmente cambiar el mundo? Bueno, hoy vamos a contar la historia de cómo el horror de la guerra, visto a través de los ojos de un hombre, dio vida a la Cruz Roja y transformó para siempre las reglas del conflicto. Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio. Vámonos a Solferino, en el año 1859, un pequeño pueblo al norte de Italia que estaba a punto de convertirse en el escenario de una masacre, pero también, y esto es lo increíble, en la cuna de una idea que cambiaría la historia. Imaginen la escena. Es el 24 de junio de 1859. Los campos de Solferino se tiñen de rojo. El ejército austriaco contra las fuerzas aliadas de Francia y del Reino de Cerdeña. Fue un enfrentamiento de una brutalidad terrible, una de las batallas clave en la lucha por la unificación de Italia. Y este es el costo humano. Después de 9 horas de combate, con armas nuevas y mucho más letales, casi 40.000 soldados yacían muertos o heridos, abandonados a su suerte en el campo de batalla. Un panorama de agonía y sufrimiento a una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. Pero, en medio de todo ese caos, de esa desolación, había un testigo. Alguien que no era soldado, que no tenía nada que ver con la guerra, pero cuya presencia en ese preciso lugar lo iba a cambiar absolutamente todo. Se llamaba Henry Dunant. Era un hombre de negocios de Ginebra, suizo. Y fíjense qué curioso, él estaba ahí por un motivo que no tenía nada que ver con el conflicto. Estaba buscando una reunión con el emperador Napoleón III para hablar de negocios en África. Pero bueno, el destino le tenía preparada otra agenda. Lo que Dunant vio lo marcó de por vida. Vio a miles de hombres de todos los bandos sufriendo de formas terribles, muriendo lentamente sin que nadie pudiera atenderlos. Sencillamente no había suficientes médicos, estaban desbordados. Para él fue un shock total. Pero Dunant no se quedó paralizado por el horror. Hizo algo. Movido por una compasión profunda, decidió actuar. Organizó a las mujeres de los pueblos cercanos para que ayudaran a los heridos. Y aquí viene lo revolucionario, sin importar su nacionalidad o el color de su uniforme. Su lema era simple, pero potentísimo. Tutti fratelli. Todos son hermanos. Al volver a Ginebra, Dunant no podía sacarse de la cabeza las imágenes de Solferino. Entendió que no bastaba con la ayuda de un día. Tenía que hacer algo para que nadie, nunca más, tuviera que pasar por algo así. Tenía que convertir ese trauma en un plan. Así que, en 1862, pagando de su propio bolsillo, publicó un libro, Un recuerdo de Solferino. Y en sus páginas no solo contaba los horrores que había visto, sino que lanzaba una pregunta directa al mundo, un desafío. ¿Acaso no podemos crear organizaciones neutrales que cuiden a los heridos en las guerras? Su propuesta se sostenía sobre 2 ideas centrales, ambas, para la época, totalmente fuera de serie. La primera, crear en cada país sociedades de voluntarios que se entrenaran en tiempos de paz para estar listos para la guerra. Y la segunda, que los países firmaran un tratado internacional para proteger, por ley, a los médicos y a los heridos en el campo de batalla. Y lo más increíble es la velocidad con la que todo esto pasó del papel a la realidad. La propuesta de Dunant hizo eco en toda Europa y desató una cadena de eventos que ya nadie pudo parar. Miren esta cronología, es que es asombroso. En 1863, solo un año después del libro, nace el Comité Internacional de la Cruz Roja. Pasa otro año, 1864, y la idea se convierte en ley. 12 países firman el primer convenio de Ginebra. Y como broche de oro, en 1901, Henry Dunant recibe el primer Premio Nobel de la Paz de la historia. Un reconocimiento tremendo. El movimiento que Dunant soñó se extendió por todo el planeta, pero su corazón, su esencia, sigue siendo la misma, y seguía por una serie de principios que son la base de toda su misión humanitaria. Este es, por así decirlo, el ADN del movimiento, sus 7 principios fundamentales, cosas como humanidad, o sea, aliviar el sufrimiento donde quiera que esté, o imparcialidad, que significa que la ayuda se da solo por necesidad, sin discriminar a nadie por nada. Estos principios, que se adoptaron oficialmente en 1965, son su brújula. Con los principios, claro, también nació un símbolo de protección,
La cruz roja sobre fondo blanco, pensada para que se viera bien en el campo de batalla, pero para que fuera aceptada en todo el mundo y no se asociara con ninguna cultura o religión en particular, el movimiento adoptó otros emblemas que significan exactamente lo mismo. Así, a la cruz roja se le unieron la media luna roja y más recientemente el cristal rojo. Y esto es lo más importante. No importa la forma. Todos estos emblemas gritan el mismo mensaje, una señal clarísima para los combatientes. No disparen. Protegen a los médicos, a los voluntarios y a las víctimas. Y aquí llegamos al punto clave. Estos símbolos no tienen un poder mágico. No son un escudo físico. Su única protección, su verdadero poder, es la confianza, el respeto universal que inspiran. Cuando se respeta el emblema, se salvan vidas. Cuando se irrespeta, se pone en peligro a la gente que solo está ahí para ayudar. Y así volvemos al principio de todo, a la experiencia de un hombre en una batalla hace más de 160 años, a su indignación ante el sufrimiento y a su idea radical de una humanidad imparcial. Si miramos el mundo hoy, la pregunta que nos deja esta historia es si ese llamado a la humanidad, nacido en Solferino, sigue resonando con la fuerza que necesitamos.